Bien. Dios dijo en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. El ser humano fue creado para vivir en sociedad, fue creado para relacionarse con otros seres humanos. Amén. Existen muchos tipos de relaciones. Está la relación de pareja, relación de amistad, relación de trabajo, relación entre hermanos aquí en la iglesia, etcétera, etcétera. Y las relaciones sociales no están exentas de problemas. En todo tipo de relaciones surgen problemas. Yo creo que estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Cada vez que nos relacionamos con alguien, pueden surgir problemas. Vivimos en un mundo caído, donde abunda la maldad, donde abunda el pecado, donde las personas expresan la maldad que hay en sus corazones. Y en el corazón del ser humano no hay nada bueno. Como dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Amén. Y todo lo malo que ocurre en este mundo es fruto de la maldad del corazón del hombre. Debemos entender esto primeramente, porque entendiendo esto vamos a entender por qué el mundo está como está, por qué hay tantos problemas en la humanidad. Todo viene a causa de la maldad del corazón del hombre. Jesús dijo en Mateo 7 que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto sale del corazón del ser humano. Esta es la causa de la mayor parte de los problemas que experimenta el ser humano, la maldad del corazón. Y también es la causa de toda problemática social. Corazones malos, personas malas, relacionándose con otras personas también malas. Jesús era bueno, Jesús era Dios en la tierra, y cuando se relacionaba con el ser humano, que es malo, surgían problemas. Si Jesús, siendo bueno y relacionándose con gente mala, surgían problemas, ¿cuánto más gente mala relacionándose con gente mala? Corazones malos relacionándose con corazones malos. Surgen todo tipo de problemas. Amén. Nosotros hemos creído en Jesucristo, creo que todos los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, al creer en Jesús. Pero aunque hayamos creído, aunque ahora somos parte del pueblo de Dios, todavía permanece en nosotros esa naturaleza caída, ese pecado que nosotros heredamos de Adán y que nos arrastra o nos lleva a cometer todo acto que aborrece a Dios. Nos lleva a cometer o a hacer cosas que a Dios no le agradan. Amén. Ese pecado que mora en nosotros, aunque seamos cristianos, igual habita en nosotros el mal, habita en nosotros el pecado. Amén. Por eso dentro de la iglesia, a la hora de relacionarnos, los hermanos, aparecen muchos problemas que muchas veces vienen a causa de la inmadurez de muchos cristianos. Cristianos que aún viven guiados por su propio corazón y no han dejado que Dios transforme sus corazones a fin de expresar el amor de Dios y no la maldad de su propio corazón. Amén. Sin duda, la mayoría de los problemas que sufre la sociedad es el resultado de la conducta humana, como hemos dicho. La Biblia nos enseña cómo debemos actuar, cuál debe ser nuestra actitud en medio de la iglesia y en medio de la sociedad para evitar muchos problemas. Y quiero que leamos Efesios capítulo 5. Aquí nos da una serie de principios para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios, andar como a Dios le agrada. Como dijo Pepe el otro día, estos no son consejos, sino principios que debemos incorporar a nuestra vida, a nuestra manera de actuar, para así poder agradar a Dios. Amén. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracia, porque
Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Luego en el verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trae como subtítulo aquí, andad como hijos de luz. Aquí la palabra nos da principios, nos dice cómo debemos andar, cómo debemos caminar en medio de esta sociedad. Si nosotros hacemos caso, ponemos atención a esta palabra, a los principios que Dios nos da, podemos evitarnos muchos problemas. La mayoría de los problemas viene cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, cuando no atendemos a los principios, a los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra. Ahí es cuando viene la mayor parte de los problemas en medio de la iglesia, por apartar nuestro corazón de la palabra de Dios. Si nosotros nos guiamos por los principios de la palabra de Dios, vamos a agradar a Dios y vamos a evitar muchos problemas que surgen en medio de la iglesia. La iglesia debería ser un ejemplo de conducta en medio de esta sociedad, porque si los de fuera miran hacia adentro, miran hacia la iglesia y ven que tenemos los mismos intereses egoístas que tiene el mundo, ven que la iglesia tiene los mismos problemas que tiene el mundo y ven que no somos capaces de solucionarlos, no van a ver nada diferente. Lo que deben ver los de afuera cuando miran dentro de la iglesia, cuando nos observan a nosotros, deben ver unidad, deben ver amor, deben haber paz, deben ver que hay un gozo en nosotros, deben ver todo aquello que no tienen y que el mundo no es capaz de ofrecerles. Deben ver en la iglesia aquello que no ven en otro lado. Deben ver en la iglesia aquello que el mundo no les puede ofrecer. Amén. Juan capítulo 17, verso 21 dice así. Jesús haciendo una oración al Padre, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Es muy importante el testimonio que da la iglesia al mundo. Si la iglesia se comporta igual que el mundo, la gente no va a creer. Amén. Deben también ver en nosotros que tenemos una manera eficaz de solucionar los problemas que se levantan en la vida. Deben ver que tenemos un Dios real que puede darnos la victoria en medio de los problemas. Deben ver que tenemos unos principios que nos da la palabra de Dios que funcionan, que los aplicamos a nuestra vida y nos ayudan a superar muchos problemas que se levantan en nuestra vida. O mejor dicho, todos los problemas que se levantan en nuestra vida. Amén. Ahora, hay también una infinidad de problemas que están más relacionados con nuestro ser interior, con nuestro corazón, como por ejemplo la envidia, el rencor, la tristeza, la depresión, el miedo, etcétera, etcétera. Estos también son problemas que el cristiano debe solucionar. Amén. Y en la lección de hoy, esto era manera de introducción. En la lección de hoy vamos a ver las siguientes problemáticas: la codicia, el deseo de posición social, la inmadurez cristiana, riqueza y pobreza y la injusticia. El primer punto, codicia o avaricia también puede ser, sin duda es uno de los problemas más grandes en nuestras relaciones con los demás. Es el deseo de tener lo que tiene nuestro prójimo, de poseer lo que tienen nuestros hermanos, ya sea riqueza, posición, amistades, talento, belleza, etcétera, etcétera. La codicia está en el ranking de los 10 mandamientos más importantes de la palabra de Dios. Dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su coche, ni su ropa, ni su posición en la iglesia, nada
La Biblia es clara con este mandamiento. No debes codiciar nada que tenga tu prójimo. Debemos examinarnos y ver si tal vez hay codicia en nuestro corazón, aunque este sea un pecado que Dios aborrece. La codicia es un pecado terrible, pero lamentablemente vemos la codicia dentro de la iglesia muchas veces. Hay cristianos que, llevados por la codicia, predican un evangelio falso a fin de enriquecerse. Amén. Vemos que hay ministros que codician la mujer de su prójimo y dejan a su familia, arruinan una familia por codiciar la mujer de su prójimo. Esto es un pecado terrible. Esto arruina, trae problemas a la iglesia. Hay cristianos que codician los bienes que tienen otros hermanos. Esto les lleva a tener envidia a sus hermanos. Amén. Y esto es una realidad. La codicia y la avaricia traen serios problemas a la iglesia. La codicia es un problema que debemos solucionar porque tenemos un corazón perverso. Aunque seamos cristianos, aunque vengamos a la iglesia, tenemos un corazón malo que tiende a la codicia. Por eso debemos cuidarnos, debemos examinarnos y no podemos decir, bueno, yo soy cristiano, la codicia no puede entrar en mi corazón, porque no es así. La codicia no entra en el corazón. Como leímos hace un rato, la codicia sale del corazón. Sale porque ya está dentro del corazón, ya está dentro de esa naturaleza que todos tenemos, que todos heredamos de Adán. Aunque somos salvos, pasamos a pertenecer a la iglesia, al reino de Jesucristo, todavía permanece en nosotros ese corazón perverso, esa naturaleza caída, que si no la dominamos, si no ejercemos el poder del Espíritu Santo sobre ella, saldrá de ella muchas cosas que traerán problemas a la iglesia, que enfermarán nuestra alma. Amén. Además, la codicia puede guiarnos a muchos otros problemas, como llegar a mentir, a robar, a airarnos, a amargarnos, a sentir odio, sed de venganza, a engañar y muchas cosas más. Hay cristianos, o no sé si llamarles cristianos, voy a llamarles personas que están dentro de las iglesias, que engañan. Por ejemplo, hay personas que tienen un accidente en un coche y para cobrar dinero del seguro mienten y dicen que estaban toda su familia ahí, cuando no es verdad, estaban solo ellos. Hay personas que se divorcian legalmente para poder acceder a una ayuda social. Y esto es engaño. Dios odia el engaño. Dios aborrece con todo su corazón el engaño. Amén. Debemos cada día presentarle nuestro corazón a Dios y decirle a Dios que Él nos libre del mal de nuestro propio corazón, porque el mal está ahí, está dentro de nosotros. Y si nuestro corazón no está sujeto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, va a salir la maldad que hay dentro. Amén. Dice, tenemos que decirle a Dios, nuestra oración debe ser la del Salmo 139, 23, que dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Debemos pedirle a Dios que Él conozca nuestro corazón, porque nosotros mismos no podemos conocer nuestro propio corazón, como leímos antes, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el verso. Debemos pedirle a Dios que Él conozca nuestro corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Debemos pedirle a Dios que examine nuestro corazón y que Él vea si hay camino de perversidad en nosotros, si hay codicia en nosotros. Amén. Porque muchas veces no lo vemos. Puede haber codicia en nuestro corazón y no lo vemos porque somos engañados por nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón nos engaña y nos hace creer que es justo, que nuestra actitud es justa, que nosotros merecemos lo que tiene nuestro prójimo, lo que tiene nuestro hermano. Yo me merezco más que mi hermano. Lo que tiene mi hermano lo merezco yo más que él. Y de ahí surge la envidia hacia lo que tiene mi hermano. Amén. Nuestro corazón nos engaña muchas veces, haciéndonos creer que nosotros nos merecemos ciertas cosas que tienen nuestros hermanos. Amén. Amén. Que Dios transforme nuestro corazón cada día, no para envidiar y codiciar, sino para amar nuestro prójimo. Que Dios derrame su amor en nuestros corazones
por el Espíritu Santo. Esta debe ser nuestra oración diaria. Amén. Porque como dice la palabra en 1 de Corintios 13, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor es la solución a muchos problemas que se levantan en la iglesia. Si hay un corazón lleno de amor, no va a haber cabida para la envidia y la codicia. Amén. Pasando al siguiente punto, deseo de posición social. Casi todo lo que hacemos en esta vida lo hacemos para obtener algo a cambio. Amén. Siempre que hacemos algo, lo hacemos esperando recibir algo a cambio. Y dentro de la iglesia muchas veces nos encontramos también con este problema. Trabajar para Dios es un gran privilegio. Es el más grande de los privilegios que podemos tener. Trabajar para Dios. No lo debemos hacer para recibir elogios, para recibir poder en la iglesia, posición en la iglesia. Servir a Dios es un privilegio. Esto mismo pasaba con los religiosos hipócritas de la época de Jesús. Dice la palabra que ellos oraban para ser vistos. Dice que a ellos les encantaba que le llamasen rabí, maestro. Les encantaba recibir honor, poder social. Dice la palabra que les gustaba ocupar los primeros asientos en la iglesia. Ellos todo lo que hacían lo hacían con esas motivaciones. Amén. Estas eran sus principales motivaciones por encima de agradar a Dios. Jesús nos llama a hacer las cosas en su reino con una actitud correcta, con las motivaciones correctas. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Dice que Él ve el corazón. Dice que también que Él conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe lo que nos motiva a hacer las cosas. Si tú estás haciendo algo en la iglesia por vanagloria, por orgullo, para hacerte ver, Dios sabe la intención de tu corazón. No vas a recibir bendición en aquello que estás haciendo. Amén. Debemos hacer las cosas con un corazón humilde, buscando agradar a Dios, no buscando recibir algo a cambio por el servicio que estamos dando en la iglesia. Dice Lucas 22, 25. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Esto que Jesús dijo es totalmente contrario al deseo de poder y de reconocimiento dentro de la iglesia. Todos tenemos algo de religiosos en nuestro corazón. A nuestro corazón les gusta recibir elogios, les gustan los reconocimientos y todo eso, porque como dijimos, nuestro corazón es perverso. Se agrada a nuestro corazón cuando nos elogian. Pero ¿dónde queda la humildad? Dios nos llama a ser humildes, a vivir en humildad. Si nosotros buscamos estas cosas, buscamos sobresalir, buscamos poder, posición social, tenemos un problema. Y esos problemas también debemos solucionarlos. Amén. Esta actitud trae muchos problemas a la iglesia. Trae rivalidad, trae murmuración, trae envidia. Y la solución es vivir en el temor de Dios. Temor de Dios quiere decir respeto, obediencia, reverencia, etc. Servir a Dios donde Él nos ha puesto con humildad y gratitud. Amén. Debemos mirar, como dice el verso, a nuestros hermanos como mayores que nosotros. No debemos buscar reconocimiento de nadie, solamente agradar a Dios, solamente el reconocimiento de Dios. Amén. No del ser humano. Otro problema que afecta a la iglesia es la inmadurez espiritual. Estamos llamados a madurar espiritualmente porque la inmadurez dentro de la iglesia trae y acarrea muchos problemas. La inmadurez espiritual nos lleva a ciertos comportamientos que traen problemas en la iglesia. Una iglesia donde hay
madurez espiritual podemos encontrar celos, pleitos, envidias, chismes, etc. Dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Estamos llamados a crecer a la estatura de Cristo. Tenemos un referente a la hora de crecer y este es Jesucristo. Crecer espiritualmente trata de cada día ir pareciéndonos más a Cristo. Trata de cada día Cristo vaya formando su carácter en nosotros. Amén. Así el creyente dejará de expresar la maldad de su corazón y expresará el carácter de Cristo en medio de la iglesia y en medio de la sociedad. Dios nos llama a madurar, a ser cristianos maduros. Dijo Pablo en 1 Corintios 13, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Debemos dejar de ser niños espirituales y pasar a ser hombres y mujeres espirituales, porque la inmadurez espiritual acarrea muchos problemas a la iglesia. No debemos dejarnos engañar por el enemigo o por el diablo. No debemos permitir que el diablo nos use como instrumentos dentro de la iglesia para sembrar problemas y discordias. Hay muchos cristianos, y esto es triste, que son usados por el enemigo dentro de la iglesia para traer problemas a la iglesia. Y estos son cristianos inmaduros, que están lejos de la comunión con Dios, de la comunión con la palabra de Dios. Se dejan usar, no conscientemente, pero su inmadurez hace que el diablo juegue con ellos, los use para sembrar problemas dentro de la iglesia. Pasando a otro punto, riqueza y pobreza. Hay muchos problemas relacionados con la riqueza y la pobreza. El dinero trae muchos problemas, dice la palabra en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La riqueza sin duda trae problemas, esclaviza, abre las puertas a oportunidades para pecar, nos hace confiar en ella, nos puede llevar a un exceso, a vivir en exceso de lujos. Yo no sé lo que es ser rico, pero sé lo que dice la Biblia acerca de la riqueza, y la palabra dice que la riqueza no es buena. Obviamente Dios ha enriquecido a muchas personas con un fin, con un propósito puntual, pero la riqueza en un cristiano inmaduro es mala. Se relata en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, que vino un joven rico a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, debes hacer esto, debes guardar los mandamientos, debes guardar la ley y unas cuantas cosas más. Él respondió, todo eso lo hago desde la niñez, siempre he guardado los mandamientos. Ahora Jesús le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se fue afligido al oír esto y se fue triste porque era muy rico. El corazón de este joven estaba esclavizado por su riqueza. Y más adelante Jesús dice, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Dice la palabra, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Podemos hablar de riqueza y no necesariamente de dinero. Hay muchas personas que tienen algo que lo valoran como un tesoro en sus vidas. Y lo que tú valoras como un tesoro, allí estará tu corazón. Puedes tener riquezas y no necesariamente puede ser dinero. Tú tienes algo en tu vida que valoras mucho, más que a Dios. Y eso es un problema. ¿Amén? Ahora, tampoco es buena la pobreza. Así como la riqueza trae problemas, también la pobreza trae preocupación, temor, tentación de hacer algo deshonesto. Dice Proverbios, y creo que aquí está la clave, Proverbios 38, dice así el proverbio, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí está la clave.
La bendición y la felicidad del cristiano está en tener lo necesario, lo que Dios te quiere dar, lo que Dios preparó para ti. Buscar más trae problemas. Amén. Y el último punto que vamos a ver es la injusticia. ¿A cuántos los han tratado alguna vez injustamente? Tal vez en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, por sus amigos. Yo creo que todos en algún momento fuimos víctimas de alguna injusticia. La injusticia es una realidad y cuando nos tratan injustamente, nuestra reacción es protegernos y muchas veces atacar a esa persona que nos está tratando injustamente. Si tú piensas que han sido injustos contigo, te voy a decir una cosa, más injustos fueron con Jesucristo. Amén. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:22, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando la maldecían, ¿qué hacemos nosotros cuando nos maldicen, no? Cuando nos tratan injustamente. Dice aquí de Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Debemos crecer a la imagen, a la estatura de Jesucristo. El carácter de Jesucristo debe ser formado en nosotros. Con Jesucristo fueron injustos. No tenemos derecho a responder de cualquier manera cuando son injustos con nosotros. No tenemos derecho a atacar, como dijimos el otro martes. Debemos someternos a la palabra de Dios. Si estamos en el camino cristiano es para hacer la voluntad de Dios, someternos a la palabra de Dios. Claro que muchas veces van a ser injustos con nosotros. Nos van a tratar injustamente en muchos sitios, pero debemos aprender de Jesús. Cuando maldecían, no respondía con maldición. Amén. Como dije el otro martes, muchas veces debemos tragarnos el orgullo. Si somos discípulos de Jesús, yo creo que todos queremos llegar a ser buenos discípulos de Jesús. Debemos actuar como Jesús. Y si no somos capaces, debemos pedirle a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Debemos andar como Jesús anduvo. Esto es un mandamiento. Si permaneces en Cristo, debes andar como Él anduvo. ¿Es difícil? Sí, pero Dios nos dio todas las herramientas. Nos capacita por medio de su Espíritu Santo para cumplir con todo aquello que Él demanda de nosotros. Si Él nos manda que ante la injusticia, ante las maldiciones, no respondamos de la misma manera, es porque lo podemos lograr por medio de su Espíritu Santo, quien nos da dominio propio. Amén. ¿Cómo podemos hacer para evitar todos estos problemas que hemos mencionado? Cumpliendo con la regla de oro del Evangelio. Está en Lucas 6:31. Dice, traten a los demás como les gustaría que los demás los traten a ustedes. Esta es la regla de oro. Aquí se resume toda la palabra. Se resume toda la ley y todos los profetas. ¿Te gusta que te respeten? Ve y respeta. Esto es un mandamiento activo, no pasivo. Hay mandamientos que no tienes que hacer nada para cumplirlos. No matarás, con no matar ya lo cumplo. Pero aquí lleva la idea de hacer. Es algo activo. Si a ti te gusta que te respeten, ve a respetar, respeta. Si a ti no te gusta que te traten con injusticia, no trates a los demás con injusticia. Haciendo esto, se eliminarían todos los problemas de la sociedad, de la iglesia. Porque a nadie le gusta que lo traten mal, que lo traten con injusticia. A nadie le gusta que lo envidien, que hablen mal, que murmuren. Por eso le llaman la regla de oro. Aquí se resume el Evangelio, se resume la ley, los profetas, todo. Trata a tu prójimo como a ti te gustaría que te traten. Estas cosas deberían grabarse en nuestro corazón. Deberíamos leerlas todos los días. Deberíamos pegarlas en el espejo. Porque es la regla, es lo más importante.
Esto elimina mucha problemática, o casi toda la problemática que surge en medio de la iglesia. Y pregunto, ¿qué clase de cristiano queremos ser? ¿El que provoca problemas en medio de la iglesia o el que trae soluciones a los problemas? Dios nos llama a madurar. Quiero que, como deberes, dejo que leamos todo el capítulo 12 y 13 de Romanos. Ahí nos da una serie de principios de cómo debemos vivir, cómo debemos actuar para evitar problemas, para poder vivir de una forma que agrada a Dios. Amén. Salmo 133, para ir acabando, dice así: miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero subrayar la palabra armonía. Lo opuesto a la armonía es discordancia, conflicto, desequilibrio, desacuerdo. Y estas cosas vienen a causa de los problemas que hemos mencionado. La discordancia, el conflicto, el desequilibrio, el desacuerdo viene a causa de la codicia, de la inmadurez, de buscar posición social, etc. Y sigue el verso 3 y dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Podemos sacar una conclusión y podemos decir que Dios, Jehová, envía bendición y vida eterna a una iglesia donde no hay este tipo de problemática, donde hay armonía entre los hermanos. Amén. Debemos buscar la madurez espiritual, la armonía entre los creyentes. Venimos a la iglesia cada domingo, cada martes, oramos cada día un rato, leemos la palabra, pero Dios nos llama a algo más, nos llama a buscar más. Dios obviamente quiere provocar un avivamiento en estos pueblos, pero Él busca una iglesia madura, que sea capaz de expresar a Cristo al mundo. Jesús no va a descender y se va a mostrar al mundo, por eso dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y Cristo se expresa a través de su cuerpo, como cualquiera de nosotros. Nos expresamos a través de nuestra boca, manos. Jesucristo también se expresa al mundo a través de su iglesia. Pero si en la iglesia hay todo este tipo de cosas que mencioné, discordancia, conflicto, desequilibrio, desacuerdo, el cuerpo no funciona correctamente. Cuando nuestro cuerpo físico hay enfermedad, hay desequilibrios, no está bien, no podemos vivir normalmente, no podemos llevar una vida normal. Cuando la iglesia está enferma, cuando en la iglesia hay problemas, hay conflictos, hay envidia, hay codicia, hay sentimientos negativos, el cuerpo no funciona como debería funcionar. Debemos ser maduros, capaces de expresar al mundo el amor de Dios. Dios nos pide que vayamos un paso más, que crezcamos un poco más. Amén. Que nuestros problemas, nuestra problemática no detenga la obra de Dios en medio de la sociedad, porque vamos a dar cuenta a Dios por todo aquello que hacemos que detiene la obra de Dios. O podemos recibir disciplina del Señor. Amén. Tenemos todas las herramientas que Dios nos ha dejado. No es una tarea imposible. Obviamente el diablo, el enemigo, no está de más. Siempre va a buscar sembrar discordias, envidias, pleitos en la iglesia. Pero debemos madurar, buscar a Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Si la palabra dice sed llenos del Espíritu Santo, no es algo que sea súper difícil. El Espíritu Santo obra siempre de la mano con la palabra de Dios. Dije, si nos llenamos de la palabra, nos llenaremos del Espíritu. Si nos llenamos de los principios de la palabra, de los principios que están en la palabra de Dios, que nos dicen cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, como Efesios capítulo 5, Romanos 12, 13, por citar algunos, nos dicen cómo debemos caminar, cómo debemos movernos, cómo debemos andar, como dice, andar como hijos de luz. Dios nos llama a comportarnos de una manera. Amén. No es un club social la iglesia, venimos a adorar a Dios, pero aparte de la iglesia debemos tener una vida de preparación espiritual cada día. Amén.